Pastorcita se fue a pasear, se fue a pasear, se fue a pasear, y en su mano lleva un puñal, lleva un puñal, lleva un puñal. Pastorcita te va a matar, te va a matar, te va a matar. La mujer tarareaba la canción cada vez con mayor intensidad mientras avanzaba por la callejuela estrecha, arrastrando con gran esfuerzo una enorme y pesada maleta roja. Con cada paso que daba, las notas de su voz eran más graves, profundas y temibles. Una sonoridad cada vez más desenfrenada, una voz cada vez más histérica, un sonido cada vez menos humano que se transformaba en un eco diabólico, oscuro, casi animalesco y monstruoso. Pero ella seguía y seguía, entonando la rítmica melodía, como si aquellas notas le infundieran la fuerza y la energía que necesitaba para avanzar cargando aquel pesado equipaje. Sus pies se hinchaban con cada paso, sus rodillas flaqueaban y su espalda, cada vez más encorvada, se doblaba dolorosa por el enorme esfuerzo de la carga. Desde lejos parecía una criatura ponzoñosa que llevaba a cuestas un tesoro valioso del que no quería desprenderse. Y el sonido de la voz tenebrosa y cada vez más macabra se confundía con el ruido de las ruedecillas de aquella valija que sobre el pavimento parecían chirriar en medio de la noche y la oscuridad, como si una daga atravesara el pecho de una fiera, haciéndola dar alaridos de dolor continuos y profundos. Y mientras avanzaba desde aquella enorme y pesada maleta, comenzaban a brotar gotas de sangre que se deslizaban lentas y cada vez más abundantes por los pliegues y las cerraduras del artefacto. Sangre oscura y pegajosa que manchaba el cemento donde caía, humedeciéndolo y pintándolo, dejando un surco siniestro, una huella púrpura que el alquitrán de la calle se negaba a absorber, y que cada vez en mayor abundancia se transformaba en charcos oscuros que los pies de la mujer pisaban y dejaban imborrables rastros, marcas, como testigos de un crimen atroz y despiadado. Pero la mujer no avanzaba sola, de vez en cuando miraba hacia el lado como si alguien la acompañara. Giraba su cabeza, interrumpía su canto y hablaba como si dialogara con alguien, con alguna persona, como si alguien estuviera allí con ella en las tinieblas de la noche. Hice lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora seré libre, decía, por fin. Ahora podremos estar juntos para siempre. Sé que me esperaste mucho, cariño, pero al fin terminé con todo. Ya verás, amor, cómo ahora podremos estar unidos para siempre y nada ni nadie nos podrá separar jamás. Y seguía arrastrando la maleta y seguía entonando la canción, cada vez con más cansancio y cada vez con más esfuerzo. Y una sombra indefinida se movía a su lado, silenciosa, imperceptible, como cómplice testigo mudo de aquel siniestro recorrido nocturno. De pronto, las sirenas de las patrullas comenzaron a sonar fuertes e intensas y las luces de los autos policiales alumbraron a la mujer. Ella miró encandilada y confundida, asombrada por haber sido descubierta. Apresuró el paso y sacando de la nada una fuerza sobrehumana, corrió arrastrando la maleta en su vida hacia un acantilado. Iba perturbada, enloquecida, parecía una criatura sacada de los avernos, desgreñada, encorvada, con las piernas deformes por el esfuerzo, con el cuerpo agotado y maltrecho, casi sin poder respirar. El corazón le latía intenso, el sudor la cubría y las manos estaban anquilosadas con los dedos inflamados de tanto apretar y tirar la enorme y pesada valija. «¡Alto ahí!», gritaron los policías. «Deténgase o dispararemos». Pero ella no se detenía, seguía avanzando y avanzando hasta que llegó a la cima de la colina donde el camino terminaba. Abajo las rocas y el mar se distinguían nítidas. En un último esfuerzo, casi ya sin aliento, con el cuerpo agotado y a punto de sucumbir, empujó con fuerza la maleta. Sin embargo, justo en ese momento fue alcanzada por la bala de un policía y no logró ni tuvo el tiempo ni la precisión para lanzarla al mar. Y aquella maleta roja cayó sobre los roqueríos al mismo tiempo que la mujer caía desvanecida sobre la arena con una bala en su pierna. Los policías pudieron ver desde lo alto cómo la maleta golpeó con estruendo y se deslizó por el acantilado, chocando entre medio de las rocas y abriéndose por el impacto, derramando su contenido entre la arena, las piedras y el mar.
y de ella salieron las partes cercenadas y cortadas de un cuerpo humano mutilado, que se esparcieron como las piezas de un muñeco de yeso roto por el suelo y la arena, dejando profundos charcos de sangre y horror. Y sin embargo la cabeza quedó en lo alto, separada de los demás restos, como mirando con ojos fijos y abiertos a la mujer que yacía herida, y una expresión de odio y rencor se pudo ver claramente en medio de aquel rostro sanguinoliento e inerte. En una celda de alta seguridad, la mujer esperaba su proceso. Para evitar riesgos, allí casi no había nada que pudiera ser usado como arma o como elemento de autolesión. Una estrecha y fría celda, cemento y fierros por todos lados, cámaras de seguridad. Ese era su mundo ahora, reducido a lo mínimo. Ella no era más que un ser anónimo, despojado de su identidad y su libertad, un número en innumerables registros y documentos oficiales, un número en los folios de los burócratas de la justicia. Y sin embargo, ella parecía muy serena, extrañamente calmada y contenida. Esperaba allí en el silencio y la quietud de la reclusión. Esperaba algo que nadie conocía, esperaba a alguien que nadie podía ver o percibir, solo ella. Y por eso toda ansiedad y angustia desaparecían, sabiendo dentro de sí que las cosas no permanecerían fijas y estáticas como en ese momento, por tanto tiempo más. En cosa de segundos, la mujer miró hacia la puerta de la celda. En sus ojos fijos se agrandaron las pupilas y una sensación de alegría y placer y tranquilidad la invadieron. Llegaste, dijo, con calma y algo de ansiedad. Sabía que lo harías. Confío plenamente en ti. Siento no estar presentable, pero ya ves, acá no tengo mucho con qué arreglarme. No importa, prosiguió diciendo ella, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Me hubiera gustado arreglarme el cabello como antes, peinarlo como sé que a ti te gusta. Supongo que luego tendré mucho tiempo para hacerlo. Un extraño vacío inundó el lugar, un hermético momento, como si el mundo se detuviera y solo la nada cobrara vida y envolviera todo en un silencio magnético, envolvente y abrumador. Ya cumplí mi parte, decía, ya todo está hecho, ya es momento de partir, cariño. Y entonces el cerrojo en la puerta de la celda se aflojó y ésta se abrió por sí sola, lo suficiente como para que la mujer saliera. Caminó en la oscuridad, iba tranquila, tarareando la eterna canción. No sabía por dónde iba ni en qué lugar estaba exactamente, pero caminaba segura, como siguiendo a alguien invisible que le señalaba el camino. Una sombra difusa que al parecer solo ella podía distinguir, que solo ella podía ver y señalar. Caminó y caminó hasta que llegó a un pequeño espacio donde unas escaleras de emergencia indicaban la dirección hacia los techos, en dirección hacia las terrazas altas y exteriores del edificio. Subió enérgica, sin dudas y sin miedos, y llegó a la cima. Desde allí eran varios pisos hacia abajo. Miró a un lado y como si anhelara algo inalcanzable dijo: «Adiós, amor. Este es el último paso que nos separa. Confío en ti. Espérame». Y desde lo alto se arrojó al vacío, mientras en su rostro se dibujaba una expresión de alegría y satisfacción. Pero justo antes de caer sobre el duro piso de concreto, algo sucedió. Abrió los ojos con espanto, como si hubiera despertado de un sueño, como si hubiera estado hipnotizada y volviera a la realidad, como si de un golpe toda la existencia real se le develara en su mente y en su memoria. Salió de una especie de estado de trance, de un abismo autoinfligido de su mente y su conciencia, y percibió el horror de lo que ocurriría, y en cosa de segundos toda su vida y todas las espantosas cosas que había hecho aparecieron como destellos vívidos en su mente, y un espanto execrable la invadió, haciéndola temblar y gritar horrorosamente en la caída. Pero ya era tarde, muy tarde. Su cuerpo reventó al contacto con el duro concreto. Su cabeza se fracturó en muchísimas partes, masa encefálica escurrió por el piso y la sangre comenzó a emanar, esparciéndose veloz y cubriéndolo todo su cuerpo maltrecho y sus extremidades volteadas y retorcidas. Solo quedó de ella una masa informe y anodina, imposible de identificar con claridad. A su lado, una sombra oscura se acercó con lentitud, para luego desvanecerse veloz y desaparecer en la oscuridad.
Era una sombra imperceptible a los ojos de cualquier humano normal, pero que siempre había estado allí, vigilando, observando y conduciendo a la mujer como una energía siniestra y oscura que se apodera y consume las almas de los inocentes para hacerlos sucumbir en sus propias debilidades frente a un poderoso poder maligno que se alimenta, crece y subsiste a costa del dolor, los sueños rotos, el miedo y la desesperanza de los inocentes, entregados y guiados por sus anhelos perdidos, sus frustrados sueños y su oculta locura a ese enorme recipiente de mal eterno e infinito que siempre existió y siempre existirá. Una energía que vibra y sintoniza con las almas perturbadas y perdidas que no tienen otro camino para seguir. Querida hija, te escribo esta carta como despedida. No puedes imaginar lo que es el vacío. Es un oscuro pozo que te arrastra y te lleva hacia la nada, donde nadie te espera, donde solo hay abismos sin fin. Y tu cuerpo cae y se deja llevar por esa soledad abyecta y cruel, y entras en un túnel que no tiene salida, un túnel largo, enorme y oscuro, del que sabes que no podrás salir jamás. Todos dicen que estoy loca, y me hubiera gustado que nunca tuvieses que escuchar aquello. No estoy loca, nunca jamás en la vida estuve más consciente de lo que soy. Ahora puedo ser yo de verdad. Estuve atada a tantas cosas durante tanto tiempo. Pero todo cambió un día para mí. Mi vacío fue llenado plena y completamente como jamás lo imaginé. Una persona entró en mi vida y la alteró de tal manera que ya nunca más pude volver a ser lo que fui. Nunca pensé que yo hubiese sido capaz de amar como amé, entregar todo lo que entregué y cambiar todo lo que cambié. Perdóname por favor. No te pido que me entiendas y menos ahora que eres una niña. Te suplico que me perdones, pero a veces es necesario dejarlo todo atrás, aún a los que más amamos, porque cuando tienes un vacío tan grande y de pronto alguien lo viene a llenar, ya nada más importa. Adiós, pequeña mía. Si existe alguna manera de volver a estar cerca tuyo, ten por seguro que ahí estaré. Yo ya rompí todas mis cadenas. Adiós. Catalina despertó asustada. Otra vez había estado soñando que era una niña y que estaba sola en la habitación oscura. Un terror lúgubre la llenó. Aquellos recuerdos no querían marcharse. Venían en las noches y en los sueños para torturarla y atormentarla. Qué infancia tan triste, pero qué pasado tan horrendo. Quería borrarlo, hacerlo desaparecer para siempre, pero siempre volvían los recuerdos, siempre estaban allí, presentes, haciéndola sufrir. Su madre arrastrando el cuerpo sin vida de su padre asesinado. Ella no quería mirar, pero la puerta de la cocina quedó entreabierta y sus pequeños ojos de niña asustada observaron el enorme machete ensangrentado y los golpes certeros de su madre, que con furia incontrolable no dejaban de hendir el filoso hierro en el maltratado e inerte cuerpo de su padre. Y luego su madre volteaba y al verla se sorprendía y la llevaba a la cama para hacerla dormir, con las manos enrojecidas y el cuerpo salpicado de sangre púrpura y coagulada. Y allí acostada temblaba de temor mientras su mamá enloquecida cantaba aquella canción de cuna cada vez más enrarecida y extraña. Y al fin se fue de su lado, arrastrando consigo aquella maleta enorme y dejándola sola en aquel silencio y oscuridad de la noche. Horas interminables de espanto, de terror, angustia, horas de soledad, miedo incontrolable y eterno. Y luego aparecía su tía, que la llevaba de la mano y le decía: «Tranquila, mi niña, mi hermana siempre estuvo loca, no debió casarse nunca con Osvaldo, y mucho menos tener una hija. Te llevaré conmigo, ahora vivirás en mi casa, ahí estarás mejor, mi hermana está loca, loca, loca». Y tú, mi pequeñita, lo presenciaste todo, todo. No llores, el tiempo todo lo borra y poco a poco olvidarás. Tranquila, deja de llorar, ya verás que el tiempo todo lo borra y los malos recuerdos se irán. Los días pasaron, los meses pasaron y luego los años pasaron también, y Catalina nunca se sintió feliz. No es que la casa de su tía Luisa fuera un mal hogar, ni mucho menos ella fuese una mala mujer. Era solo que ella trabajaba tanto, y además con tantos hijos no había tiempo para cuidar con esmero a cada cual. Y también estaban las riñas y las discusiones con su pareja y la falta de recursos y dinero.
Catalina tuvo que crecer muy rápido y aprender a cuidar de sí misma, y cometió muchos errores en el camino, malas compañías y malas decisiones. Los amigos y conocidos del barrio y de la calle fueron sus más cercanas compañías y su triste y única realidad por mucho tiempo. Conoció pronto el lado oscuro de la vida y simplemente se dejó llevar por las circunstancias. Es que había algo dentro de ella que no podía dominar, un dolor, un vacío insoslayable que nada podía llenar, una pena antigua atascada en su alma y su corazón que afloraba como ira y descontrol que se transformaba en una ráfaga de desesperanza y un vacío desolador. En las calles no había esperanza, no había deseos de luchar, no había objetivos ni futuro, pero tampoco existía el pasado ni los recuerdos terribles de tiempos lejanos. Y los días transcurrían siempre iguales, días anodinos, insignificantes, vividos por seres anónimos que pasan por la vida al margen de todo orden y propósito. Pero ¿quién puede juzgar? ¿Quién se atrevería a condenar desde lo alto de los cielos a aquellas criaturas oscuras y dolientes que cargan el peso enorme de fracasos, penas, angustias y dolor, de vidas miserables, de dolores ocultos, de pasados imborrables? ¿Qué clase de juez celestial podría siquiera imaginar el vacío y la oscuridad de aquellos que no pidieron existir y que se ven obligados a cargar día a día una enorme maleta de pesares, sueños perdidos y existencias vanas? Pero ¿con qué derecho algo supuestamente superior te ordena y te condena, te exige y te obliga, te castiga y te culpa desde lo alto de los cielos? Basta ya de imaginar a padres celestiales que otorgan y despojan, que piden y exigen fidelidad y que amenazan con más vacío, más pesares y oscuridades eternas. No es esa la verdad, no existe pecado ni pena que pagar, no es esa la verdad, ni ese es el poder. Cierto día, Catalina compartía la tarde con un grupo de amigos y conocidos en una esquina cercana de su barrio. «Hola», les dijo un joven que se acercaba. Tenía una voz serena y amable. «Me llamo Rafael. Yo y mis amigos somos del grupo de apoyo para jóvenes de la parroquia del sector. Si quieren, pueden venir a conocernos. Tenemos un sitio donde ayudamos a los jóvenes con sus problemas. No es obligación, ni mucho menos. Solo escuchamos y tratamos de aconsejar y ayudar». Y les entregó un folleto y una dirección. «Vamos», le dijo Jenny con voz entusiasmada y alegre. «Vamos, por favor, Catalina, acompáñame. Seguro que serán reuniones muy aburridas y que todos rezarán y cantarán, pero habrá chicos guapos, muchos chicos nuevos a quienes conocer. Decídete ya, Cata. Vamos, que ya empezará la reunión». Catalina escuchaba con atención a Jenny, una de las hijas de su tía Luisa y la más cercana a ella de todas sus primas. Jenny era amistosa, alegre y despreocupada. No se complicaba con las cosas serias de la vida y vivía cada día como viniera. Si era bueno o malo, no le importaba. Solo quería divertirse, pasarlo bien y disfrutar lo que llegara. «Está bien», respondió Catalina. «Vamos a la reunión, pero no te garantizo que me quede. Si todo es muy aburrido, me marcharé rápido». La verdad es que no deseaba lo más mínimo asistir, pero quería mucho a Jenny, que más que su prima era su confidente y su mejor amiga, y por hacerla feliz simplemente aceptó. La reunión fue en una sencilla casa parroquial. La encargada era una mujer de mediana edad, seria y austera, llamada Berta, mujer muy devota, sencilla y severa. Ella era la madre de Rafael, el joven amable y apuesto que repartía las invitaciones del lugar. Todo ocurrió como Catalina pensaba, muchas oraciones, muchos cánticos y confesiones grupales con muchas declaraciones de buenas intenciones. Nada le impresionó mucho y Jenny parecía desconcentrada de todo, excepto de mirar a los jóvenes que le parecían guapos, sonriéndoles muy coqueta y feliz. Catalina salió un momento de la sala al jardín. Necesitaba aire, estaba aburrida y cansada. Afuera encontró a Rafael, quien también parecía algo cansado. «Estás aburrida, ¿verdad?», le dijo él. «Yo también me aburro a veces. Bueno, muchas veces, jaja. Si no fuera porque mi mamá es la encargada, no vendría tan seguido». Catalina lo miró por primera vez con atención y notó en él una candidez y una seriedad poco común. Era como un joven que irradiaba una energía especial que solo ella era capaz de captar, una energía de paz, de seguridad, una tranquilidad radiante, luminosa y afable. Sin conocerlo casi nada, sintió una confianza ilimitada hacia él y una empatía poco usual que con nadie más sentía. Fue una atracción serena pero potente, un querer darse sin resquemor, una confianza extraña pero intensa, una pasión controlada y armoniosa, y Rafael sintió lo mismo por Catalina.
Ambos se miraron como si se hubieran conocido desde siempre, como si hubieran vuelto a encontrarse después de un largo viaje. Solo una mirada bastó y ya no fueron capaces de separarse más. Fue una comunión de almas gemelas, un reencuentro de espíritus eternos, una unión realizada en la infinitud de las dimensiones, manifestada en el ahora y en el presente. Se hicieron novios muy pronto y compartieron un amor sereno, armonioso. Ambos se comprendían muy bien y se sentían seguros y felices juntos. Se casaron al año siguiente. La tía Luisa y Jenny estaban contentas y emocionadas. Pero Berta, la madre de Rafael, no pensaba lo mismo. Catalina no era lo que ella había soñado para su hijo. Ella quería una joven educada y devota, entregada a la religión y a los deberes de la iglesia. Y en cambio Catalina tenía un pasado oscuro y una vida en las calles que Berta no podía aceptar. Solo el gran cariño que sentía por su hijo y al verlo feliz lograron que aceptara el matrimonio, pero siempre con aprensiones y resquemores y con una gran dosis de resistencia y negatividad. Parecía que la paz llegaba al fin a la vida de Catalina, o al menos eso creía ella. Rafael era sencillo pero intenso, gustaba de las cosas simples de la vida, pero amaba luchar por causas imposibles a una costa de su propia seguridad y alegría. Se entregaba con todas sus fuerzas a lo que consideraba importante y puso todo su empeño en lograr que Catalina y él fueran felices y ella tuviera la paz y la seguridad que tanta falta le hizo en el pasado. Todo parecía perfecto. Catalina comenzó a olvidar su terrible pasado en los brazos del joven Rafael, que le otorgaba la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Siempre estaban juntos, inseparables, solían caminar por las calles pobres y humildes y desoladas, haciendo mil planes y construyendo mil castillos de aire en sus jóvenes corazones. Rafael tenía una fe inquebrantable en las causas de su iglesia. Pasaba horas entregado a oraciones y meditaciones y dedicado a obras de enseñanza y caridad. A Catalina no le importaba. En el fondo de sí le hubiese gustado compartir tan grandes ideales y aquella fe tan profunda que su joven esposo tenía. Pero ella no era mujer de creer en seres milagrosos y actos de bondad y salvación puras. La vida la había llevado por otros caminos, pedregosos y cargados de espinas. Era una sobreviviente de la violencia, la soledad y el dolor, y no lograba entregarse por entero a supuestos seres celestiales que solucionarían todo con meros actos de amor y compasión. Sabía que la vida era dura y difícil y que cada quien debía luchar como fuera para seguir adelante. Así que simplemente se adaptó y ejerció su rol de joven esposa, devota y cooperadora que en ese momento le fue otorgado, sin cuestionarse demasiado sus propias emociones y deseos. Quería mucho a Rafael y hubiera hecho todo lo que estuviera a su alcance para hacerlo feliz, a costa aún de su propia alegría y satisfacción interior. En la intimidad todo era normal y a veces algo monótono. No representaba un desafío intimidante y un esfuerzo de entrega avasalladora. Ambos se dejaban llevar con la simple naturalidad de dos jóvenes amantes que sin mayores pretensiones, más que ser felices, lograban momentos de placentera intimidad y relajante pasión. Cierta noche, mientras Catalina dormía profundamente, sintió golpes en la puerta de su habitación. Despertó sobresaltada. A su lado Rafael dormía sin percatarse de nada, y los golpes continuaban cada vez más intensos y fuertes, hasta que finalmente la puerta cedió con un crujido profundo y lentamente comenzó a abrirse por sí misma. Catalina no cabía en sí por el susto y horror que sentía. Quería gritar, pero no le salían las palabras. Sentía su piel constreñida y helada. Sus ojos fijos en la puerta fueron invadidos de un asombro espeluznante. Una figura pavorosa estaba allí, parada bajo el dintel de la puerta. Al principio no la reconoció, pero al fijarse más en su mirada, comprendió que se trataba de su madre muerta, que estaba allí parada frente a ella, observándola con la mirada fija de unos profundos ojos inertes y oscuros. La joven se llevó la mano a la boca, mientras su corazón latía hasta casi explotar del puro miedo y terror. Esto no podía ser posible, y sin embargo ahí estaba ella, delgada, pequeña, encorvada por el peso de la culpa y el dolor. Sintió que una corriente helada le recorrió la espalda y sus brazos temblaron más aún cuando escuchó que aquel espectro tenebroso comenzó a tararear aquella antigua canción de cuna. La, 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 la. Su cabello caía largo y canoso y le cubría la mitad de la cara, que estaba destrozada y cubierta de sangre. Llevaba una gran maleta roja sostenida de su mano.
Una maleta ensangrentada y antigua. Esto no puede ser, pensó ella. Debe ser un sueño, sí, una pesadilla horrible. Debía despertar pronto. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con una voz imperceptible, casi como un susurro. Tú estás muerta, muerta. Y desde el oscuro de la habitación, un sonido ronco y profundo, casi como una voz, le respondió. Ven a viajar conmigo, Catalina. Ven, ven. Mi maleta pesa mucho. Ayúdame, ayúdame. Ven a viajar conmigo. No, no, gritó ella. Vete de aquí. Déjame, por favor. Déjame en paz. No quiero ir contigo, no quiero ir. Y entonces Catalina se dio cuenta que al lado de su madre había otra sombra que emergió lentamente, otra figura espectral, difusa y borrosa, hizo su aparición. Se restregó los ojos con las manos y casi al borde del colapso reconoció a Jenny, su querida prima y amiga, Jenny, ahí parada también en el umbral de la puerta, impávida, carente de emoción y de vida alguna. Su faz era sombría y mórbida, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro gris. Su boca se abrió para exhalar un lamento agudo y doloroso. Caminó lento, como flotando en el aire en torno a la maleta roja, y se desvaneció junto a la madre de Catalina. Era como si ambas caminaran hacia el vacío y la nada. Ven a viajar con nosotras, Catalina. Ven, ven. No, no, por favor, Jenny, no te vayas, no la sigas, vuelve, por favor. Y entonces abrió los ojos y sintió que Rafael la remecía con fuerza, y ella despertó bañada en sudor y lágrimas, sollozando agitada por el terror y la angustia. De pronto, los golpes se sintieron en la puerta de la casa otra vez. Rafael abrió y 2 policías estaban allí. Buenas noches, dijeron. Sentimos mucho molestar a esta hora, pero estamos tratando de localizar a algún pariente de Jenny, Jennifer Rodríguez. Sabemos que aquí vive su prima y debemos informarle que ella acaba de fallecer en la avenida Central. Hubo un tiroteo y una bala perdida la alcanzó por accidente en la cabeza. Murió al instante. Catalina, que estaba escuchando tras la pared, dio un grito ensordecedor y cayó desvanecida por el asombro y el pesar. Los días pasaron y la tristeza de la joven dio paso a la esperanza. Había ido al médico y confirmó que estaba embarazada. Sentía temor y muchas dudas con respecto a la maternidad. Su madre había dejado huellas y traumas terribles en ella y no se sentía capaz de asumir tal tarea. En el fondo de sí tenía pánico a que los trastornos de su madre la persiguieran. La tía Luisa solía visitarla a menudo. La pérdida de su hija Jenny la había afectado demasiado y estar cerca de Catalina la animaba y confortaba, pues sabía lo unidas que ellas eran y el gran afecto que se tenían. No debes tener miedo de ser madre, le decía ella, no te pareces en nada a tu mamá. Ella siempre fue extraña y cuando se casó nunca estuvo enamorada de tu padre. Lo hizo para escapar de la vida miserable que teníamos. Al final hizo lo que hizo porque simplemente estaba loca y no pudo con la carga. Era una mujer fría que jamás expresó emoción alguna. Se contuvo tanto en sus sentimientos que un día simplemente explotó. Y te arrastró a ti y también te condenó al abandono y la soledad. Tú eres diferente, tú sí sabes querer, nunca serás como ella, serás una madre buena y preocupada. No tengas temor. A los pocos meses nació una niña hermosa y fuerte. Tenía la mirada cándida de Rafael y la inquietud y fortaleza de Catalina. Todas las dudas de ella desaparecieron y ambos eran buenos padres, preocupados, responsables y cariñosos. La pequeña Yuli crecía fuerte, sana y feliz. Los años pasaron rápido y un día que estaba jugando en el jardín, Catalina la observaba desde la ventana. Le pareció ver que la niña, ya de 5 años, conversaba con alguien en el patio. Era extraño, pues solo ella hablaba y gesticulaba, pero no había nadie más allí, estaba sola. Catalina se acercó y le preguntó, ¿con quién hablas, Julie? Te vi desde lejos conversando con alguien. La niña la miró y muy seria le dijo, vino a visitarme la señora de la maleta roja. Estaba triste porque quiere que viajemos con ella y no puede cargar sola su maleta. Catalina abrió los ojos espantada. Un terror siniestro ocupó su corazón. Dime, le dijo, apretándola del brazo. ¿Qué más te dijo ella? Dime. Suéltame, mami, me lastimas, lloró la niña asustada. Catalina la soltó de inmediato y confundida y desconcertada le preguntó, ¿cómo es ella?
¿Cómo es la mujer de la maleta roja? No la vi bien, mami. Tenía el cabello sobre la cara, pero le gusta mucho cantar. Catalina quedó fuertemente preocupada. Esa noche se llevó a Julie a dormir con ellos. Quiso hablarlo con Rafael, pero él no la entendería y decidió no decir nada. Dormía profundamente cuando creyó escuchar música que provenía de la habitación de su hijita. Se levantó sigilosa y se dirigió a la pieza. No había nadie allí, pero una cajita musical estaba encendida. La tomó para apagarla y en ese instante miró hacia un rincón. Y allí, parada detrás del armario, de la nada, salió una figura fantasmal, tenebrosa y oscura, en medio de las tinieblas de la noche. Era una mujer con una maleta roja. La reconoció al instante. Era su madre. Tuvo mucho temor, pero esta vez sabía que tenía que proteger a su hija y enfrentarse a ella, y le dijo: «No te atrevas a acercarte a Julie. Vete de aquí, no te queremos. Lárgate de una vez, déjanos en paz». Pero el espectro no se iba. La miró fijamente y le dijo con un susurro tenebroso: «Ven a viajar con nosotros, hija mía. Ayúdame a llevar mi maleta. Me pesa demasiado. Ven a viajar con nosotros». Y a su lado apareció otra figura oscura, la figura de la tía Luisa, con la forma de un espectro mórbido, gris y sombrío. «No, no», gritó Catalina, «la tía Luisa no, por favor no, no te la lleves». Pero la sombra de la tía Luisa, sin emoción alguna, con el rostro opaco e impávido, tomó la maleta y ambas desaparecieron al instante. A la mañana siguiente, otra de sus primas llamó temprano, apesadumbrada y llorosa. «Catalina, mi mamá salió anoche a comprar y cuando cruzó la calle un automóvil la atropelló en la oscuridad. Murió al instante. Está muerta, Cata, está muerta». Hacía mucho tiempo que Rafael quería marcharse de la casa de su madre. Ellos ya eran una familia y necesitaban su propio espacio, un hogar donde Julie creciera feliz y donde al fin pudieran vivir libres y construir su propio camino. La vida había sido generosa con él, había terminado sus estudios y encontró un buen trabajo. Hacía poco lo habían ascendido y decidió viajar a la capital. Sin decirle nada a Catalina, iría a ver una casa grande y bonita que quería comprar para ella. Sería una sorpresa, un nuevo hogar para todos, donde empezar una nueva vida y olvidar las penas pasadas. Además, quedaba cerca de varias parroquias y podía continuar con el camino de la fe y de la ayuda a los demás. Salió al atardecer, cerca del crepúsculo. Había aún algo de luz, pero muy tenue, y decidió tomar la ruta alternativa para no demorar demasiado. Oscureció muy rápido y el camino estaba en mal estado, con escasa señalización. Su viejo automóvil era confiable, pero con un camino difícil habría que ser cauteloso. Manejaba tranquilo, tenía algo de sueño, así que decidió poner música para estar más alerta. Extrañamente, no había señal y no pudo sintonizar nada, pero de pronto una extraña melodía comenzó a sonar. Era una música como infantil, como canciones de cuna. Sonaba lejana y poco nítida en medio del chirrido y las interferencias de la radio. Continuó tranquilo, iba solo por la carretera. Pero de pronto, de la nada, apareció en el camino y se atravesó una figura de mujer. Era una mujer mayor y maltrecha que llevaba una maleta roja en la mano. Giró el volante rápido para no embestirla. Pero ¿de dónde salió?, pensó Rafael, si no había nadie allí. La figura desapareció al instante, pero todo fue tan rápido que el joven hombre no se percató que al girar venía en dirección contraria un gran camión que lo embistió y arrastró con tan violencia que desbarrancó el viejo automóvil, haciéndolo caer, rodar y explotar en el acantilado. Mientras tanto, Catalina estaba preocupada. Rafael aún no llegaba y ya era tarde. Él no solía hacer esas cosas, marcharse y no avisar. La pequeña Julie dormía tranquila, pero de pronto sintió como que hablaba con alguien en su pieza y despertó llorando. «Mamá», gritaba asustada, «mami, mami». Ella corrió veloz y encendió la luz, la abrazó para consolarla. «Tranquila», le dijo, «tranquila. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?» «Vino la mujer de la maleta roja. Me dijo que mi papi se fue y que ya no volverá nunca más». Antes que pudiera decir algo o reaccionar siquiera, el teléfono celular de Catalina sonó fuerte. «Buenas noches. Somos de la Oficina de Emergencias Policiales. Sentimos informarle que hubo un accidente en la Ruta 17. Un choque. Un auto desbarrancó. Don Rafael Ruiz falleció al instante. Nadie sobrevivió». Para Catalina, el mundo se detuvo esa noche. Fue la noche más oscura de su vida.
Nunca hubo ni habrá jamás una oscuridad tan negra, profunda, insoslayable y eterna como aquella. Y el frío, aquel frío que lo rodeó todo de improviso, como una capa gélida que aplastó su piel y sus sentidos, congeló su corazón y la invadió como un remolino helado de desesperanza, profundo dolor y tristeza infinita. Su alma cayó en un pozo oscuro y profundo, depositada cruelmente y hecha pedazos sin piedad en medio del silencio y de la nada. Cada rincón de su cuerpo y de su espíritu rodó por el abismo del dolor y la soledad. Ninguna daga en el mundo podría apuñalar su alma como aquella noche fue destrozada a jirones por la ausencia, la pena, por el vacío, el silencio y la penumbra sin fin. Comenzó a llover cada vez con más intensidad. De vez en cuando los truenos y relámpagos se sentían con fuerza, como gritos de lamento y pesar en medio de la nada. Catalina abrazó a la pequeña Julie y permaneció recostada junto a ella toda la noche, inmersa en el castigo más cruel y desalmado, en la tortura más vil de no tener ya nunca más a Rafael con ella, de haberlo perdido para siempre. Y allí, en medio de la carretera y bajo la lluvia, el viento azotaba los restos del auto accidentado, y en medio de la alambrada, algunos jirones de la camisa de Rafael quedaron atrapados y desgastados entre las púas, destinados a corroerse hasta desaparecer en el tiempo. Catalina no supo cómo logró seguir con vida. No tenía nada dentro de sí, solo el vacío y la oscuridad. Berta, la madre de Rafael, nunca la quiso de verdad. La soportó todos estos años solo por su hijo y fingió aceptarla y compartir con ella por temor a no perderlo y quedarse sola. Pero ahora ya no importaba. Rafael estaba muerto y ya nunca jamás lo vería de nuevo. Descargó toda su rabia y su pesar en Catalina, la culpaba de la muerte de su hijo y comenzó a asediarla con recriminaciones, malas palabras y malos modos. Por tu culpa murió mi hijo, le decía. Nunca fuiste buena, tú trajiste la mala suerte a esta casa. Mi hijo no merecía una mujer como tú, con una madre loca y asesina, una muchachita criada en las calles, sin valores ni familia. Fuiste lo peor que le pudo pasar en la vida, no mereces estar viva, tú debiste morir y no mi hijo, tú debiste morir. Y ella solo callaba y sollozaba en silencio. Y un día, simplemente, sin decirle nada, tomó a la pequeña Julie en sus brazos y salió de aquella casa sin avisar y sin decir a dónde partiría. Sin posesión alguna, ni mucho dinero, con casi nada en sus manos, sigilosa, cerró la puerta tras de sí y nunca jamás se volteó para mirar hacia atrás. Estuvieron un tiempo en residenciales baratas o viviendo en autos arrendados. Catalina no sabía qué hacer ni a dónde ir. El dinero se acababa y su hijita necesitaba un hogar seguro donde estar tranquila, vivir y estudiar. Pensó en Rafael y lo mucho que le ayudaba a las personas anónimas que acudían a él, y ahora ellas eran quienes necesitaban ayuda urgente y él no estaba allí para socorrer a su propia familia. Adormilada y cubierta con una delgada manta dentro de un viejo automóvil, se pasaba las noches en vela pensando qué hacer. Era de madrugada y su teléfono celular sonó de pronto. Catalina miró y vio que era el número de Rafael quien llamaba, pero no podía ser, alguien le estaba gastando una broma. Contestó enfadada. «Aló, aló», dijo con voz enérgica. «Quien quiera que sea, deje de molestar. Es una broma de muy mal gusto, no es gracioso». Pero nadie respondió, solo se escuchaban unos ruidos como de interferencia. Ella colgó, pero el celular volvió a sonar de nuevo. Esta vez Catalina no dijo nada y la llamada se redirigió a los mensajes de texto. Allí apareció un mensaje antiguo, dirigido por una oficina de corretaje a Rafael, y decía: «Señor Ruiz, la casa ya es suya. Puede ir a la dirección indicada a revisar que todo esté en orden». A la mañana siguiente, Catalina fue a la oficina de corretaje. Allí le indicaron que Rafael Ruiz había comprado una casa hacía muy poco y le entregaron la dirección y las llaves al enterarse que ella era su esposa. Catalina estaba asombrada. Tenía alegría y pena, pero también sintió ira porque Rafael nada le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego recordó que él solía decir a veces que un día le daría una gran sorpresa y reía y luego callaba. La casa era grande, no era nueva, pero sí cómoda y bien ubicada. Catalina se instaló con la pequeña Julie y sintió por primera vez en mucho tiempo algo de alivio y seguridad. Y esa noche pudo al fin dormir y dejarse llevar en la paz del silencio. Y mientras ambas dormían tranquilas, la puerta del closet se abrió lentamente y una sombra,
oscura y alada, salió de allí y se posó frente a ellas, observándolas en silencio por muchísimo tiempo, hasta desvanecerse por completo en el amanecer. El tiempo pasó lentamente. Catalina comenzó a sanar su dolor. Dicen que el tiempo todo lo arregla y tarde o temprano vuelves a encontrar tu camino. Ella se centró en la pequeña Julie, quería protegerla, cuidarla y ayudarla. Ahora estaban solas y juntas saldrían adelante. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería y la niña comenzó a asistir al jardín de infantes cercano. Todo parecía ir por buen camino, hasta que un día les llegó por correo una notificación. Berta, su suegra, la había localizado y la estaba acusando de violencia intrafamiliar, abandono de deberes y secuestro de su nieta. Catalina estaba en problemas, se abriría un proceso judicial y debía conseguir con urgencia un abogado. ¿Pero cómo? ¿A quién? Ella no conocía a nadie en la ciudad y tampoco sabía de pleitos legales o problemas con la ley, y mucho menos contaba con el dinero suficiente para cubrir los enormes gastos que eso significaría. Estaba perdida otra vez. Tendría que huir, escapar con Julie muy lejos si no quería perderla para siempre. Una mañana en la cafetería notó que un grupo de hombres muy formales y bien vestidos, con trajes elegantes, estaban sentados conversando serios y bebiendo café. Preguntó a su compañera de trabajo si los conocía, y ella respondió que eran abogados de una firma muy conocida y exitosa, un bufete que jamás perdía y que trataban problemas de grandes empresas y conglomerados. Eran muy exitosos y tenían mucho dinero. Catalina los miró de lejos y de pronto se percató que uno de aquellos hombres le devolvía la mirada. Ella en un acto reflejo desvió la vista, pero notó con asombro que aquel hombre se levantó de la mesa y se dirigió a ella directamente. Se puso muy nerviosa, no sabía qué hacer. El hombre alto y muy apuesto, de mirada enigmática e inquisitiva, se acercó a ella, le pasó una tarjeta y le dijo: «Hola, he tratado con muchos clientes y puedo darme cuenta de inmediato si alguien está en problemas y necesita asesoría. Tengo un sexto sentido para estas cosas, ¿sabes? Si requieres ayuda legal, vente a mi oficina. Los días martes suelo atender clientes especiales. Tenemos un convenio con el municipio y la asesoría es gratuita». Dicho esto, la miró de nuevo y se marchó, con paso firme y seguro. Catalina leyó la tarjeta y aparecía un nombre: Alexander Evans, abogado. La oficina era moderna y muy lujosa. Catalina se presentó con la recepcionista, que era una joven muy bella, parecía sacada de revistas de moda. ¿Tienes cita con don Alexander?, le preguntó ella. No, dijo Catalina, solo tengo esta tarjeta. No es habitual que recibamos clientes sin cita previa, pero espere un momento, por favor, preguntaré. Se alejó por un momento para luego reaparecer por una puerta de vidrio y cristal. Pase usted, don Alexander la recibirá. Catalina entró al cuarto enorme, moderno y bastante cómodo. Ahí en el centro había un escritorio donde estaba sentado el hombre que le entregó la tarjeta en la cafetería. Él era Alexander Evans, y Catalina pudo observarlo ahora con mayor detenimiento y atención. Era un hombre muy elegante, con una altura imponente y una esbelta figura. Tenía el cabello oscuro peinado con perfección y unos ojos grises penetrantes y profundos. Vestía un impecable traje a medida de fina tela oscura que le otorgaba una cierta distinción y un aire como de misterio. Se movía con gestos muy precisos y calculados y tenía una voz envolvente, grave pero melodiosa, que parecía cautivar y fascinar a quien lo escuchaba. Era realmente atractivo, pero a la vez enigmático y misterioso, del tipo de hombre que deja una impresión duradera y cuyo magnetismo fascina y hasta enamora a quien se cruce en su camino. Le sonrió con amabilidad y le dijo: «En esta oficina no solemos resolver causas de familia, pero a veces hacemos excepciones si los casos son interesantes. Cuénteme los detalles, por favor». Ella le explicó todo con mucha detención y sobre todo expresando sus emociones contenidas en cada parte de su relato, ya que no podía evitar el torbellino de sentimientos que afloraban mientras le relataba los acontecimientos de su vida. «Bueno», respondió el misterioso hombre, «veo que está usted muy afectada. Siento mucho su pesar y creo que será un gran desafío tomar su caso. Si usted está de acuerdo, comenzaremos hoy mismo, recopilando los antecedentes, y presentaré su causa a los tribunales esta misma semana». Catalina no lo podía creer, sintió una gran calma y alivio, respiró profundo y agradeció complacida. «Me comunicaré con usted», dijo él, «en cuanto tenga alguna resolución. Vaya tranquila,
que está en excelentes manos. No permitiré que nadie le dañe a usted ni a su pequeña hija. Usted ahora está bajo mi protección y tutela, y yo nunca, nunca jamás abandono a mis protegidos. Desde aquel día, las visitas y reuniones entre Alexander y Catalina se hicieron más continuas. Al comienzo solo trataban temas legales y repasaban fórmulas de acción jurídica, pero con el paso de los días la confianza entre ellos aumentó, y poco a poco Alexander comenzó a formar parte importante en la vida de Catalina. Se interesaba en todo lo relacionado con su vida, la aconsejaba y acompañaba, y en muchas ocasiones salían juntos a tomar un café o beber una copa. Hablaban de la vida, del acontecer cotidiano y de posibles acciones futuras que realizarían juntos. Y la confianza dio paso a la amistad, y la amistad se hizo más intensa hasta convertirse en una relación. Catalina dejó de trabajar a pedido de Alexander para concentrarse solo en su relación y tratar de pasar con él la mayor parte del tiempo. La pequeña Julie generó también un gran lazo de unión con Alexander. Lo esperaba llegar muy contenta y muchas veces jugaban entretenidos juegos infantiles y conversaban contentos y complacivos. Él parecía receptivo hacia sus necesidades infantiles y se ganó su total confianza y cariño. Todo parecía perfecto, eran como la familia ideal. Nunca había problemas, nunca había discusiones, nunca había necesidades. A veces Catalina creía estar viviendo fuera de la realidad, en un mundo inventado e irreal. No podía ser que después de tanta pena y dolor, ahora la felicidad se presentara plena y abundante en su vida. Alexander era perfecto, incluso en la intimidad era preocupado e intenso, llevaba sus pasiones al borde, donde el placer y el dolor se mezclaban con el ansia y la entrega total. Sus brazos fuertes la rodeaban y ella sentía querer escapar, ahogada en la intensidad, pero al mismo tiempo quería permanecer en la entrega del amor profundo y total, más allá de todo límite, incluso hasta querer traspasar la línea entre la vida y la muerte y llegar más allá del sentir primario, elevándose a planos trascendentales e infinitos de unión total de las almas. Catalina estaba atrapada en la intensidad del amor y la pasión. Estaba perdida, no podía dejar de amar así, no podía siquiera pensar en dejar a Alexander. Él apareció para llenar todos los aspectos vacíos de su vida y de su ser, y ahora nunca, nunca podría alejarse de él, jamás. Con el paso del tiempo la relación se hizo aún más compleja y Catalina sentía que poco a poco dejaba de ser ella y Alexander se iba apoderando de forma sutil y total de toda su persona y su ser. Ella dejó de tomar decisiones y también dejó de salir, ya no se reunía con nadie, usaba solo la ropa que Alexander le indicaba, iba a los lugares que él decidía, se peinaba como él quería e incluso comía y bebía solo lo que él le indicaba. Estaba fuera de sí, ya no era ella, estaba como anulada, poseída, no podía escapar porque tampoco quería hacerlo, se sentía plena, feliz, completa y nada más importaba. Era como si su cuerpo y su alma estuvieran divididos y Alexander tuviera su espíritu atrapado y carente de voluntad y su cuerpo obediente a sus deseos y necesidades. Era estar como en trance eterno, en una hipnosis permanente, confundida, desorientada, sin saber que estaba viviendo sin libertad ni decisión. Solo él importaba, solo hacerlo feliz era primordial y lo demás no existía. Mientras tanto, la vida continuaba y el juicio por la custodia de la pequeña Julie seguía adelante. Catalina estaba preocupada. Las cosas no se estaban resolviendo a su favor, y si todo seguía así, podría perder a su hija muy pronto. Alexander le indicaba que las cosas no eran tan así y que todo podría dar un vuelco en el momento menos esperado, que no se preocupara y que debían tener paciencia. Cierto día, en las afueras de la ciudad, Berta, la ex suegra de Catalina, salía de la iglesia después de rezar. Estaba oscureciendo y apuró el paso. Nadie andaba ya por esos lados. Creyó sentir pisadas tras de sí, que la seguían. Se volteó, pero no había nadie. Siguió su camino temblorosa pero veloz, hasta que finalmente llegó agitada y asustada a su humilde casa. Cerró la puerta con llave y además puso el cerrojo. Se tiró en el sofá para tranquilizar su corazón y relajar su temor. Así estaba cuando creyó sentir un ruido en la cocina. Unas ollas habían caído causando gran estruendo. —¿Quién anda ahí? —preguntó con voz temblorosa, pero se tranquilizó cuando vio a su gato salir de la cocina.
Entonces se giró para volver al sofá y sintió un terrible y certero golpe en su cabeza. Quedó en shock sin poder moverse. Observó que la sangre se deslizaba lenta por su cara y se desplomó con fuerza sobre el piso. Entonces alcanzó a ver como unas manos cubiertas de guantes negros que sostenían un machete comenzaron a golpearla y destrozarla con mucha fuerza e intensidad. Luego su cuerpo, desmembrado y sanguinoliento, fue recogido ya sin vida por aquellas manos y fue introducido en una maleta, una gran maleta roja, mientras se escuchaba una horrible canción de cuna. La 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 la. Catalina llegó tarde a su casa aquel día. Todo estaba oscuro y había mucho silencio. Se dirigió a la habitación de Julie y la vio completamente dormida. Luego quiso ir a la sala en busca de Alexander, pero se sorprendió mucho al ver unas manchas rojas en el piso. Era como un rastro largo y uniforme de un objeto que hubiera sido arrastrado a través del suelo. Siguió la huella y quedó horrorizada al ver en medio de la sala una enorme maleta roja, de la cual emanaban a borbotones abundantes rastros de sangre, coagulada y espesa. Se había formado un charco enorme y profundo sobre la alfombra. Gritó de espanto y encendió las luces. Allí, sentado en el sofá, frente a aquella maleta, estaba Alexander, sereno y tranquilo. —¿Qué hiciste, Alexander? —dijo ella. —¿Quién está dentro de la maleta? Es Berta, ¿verdad? La asesinaste. La metiste en la maleta, ¿cierto? Pero él no respondía. Solo la miraba fijamente, con unos ojos fríos e indiferentes. —¿Por qué lo hiciste? No era necesario, hubiéramos ganado el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no hablaba, no se movía, parecía otra persona, una especie de sombra oscura, arrinconada, incorpórea e inmaterial, un ente no humano, develado en su naturaleza real. En ese momento Julie bajó las escaleras. Venía con su camisón blanco. Se acercó muy tranquila y se dirigió inmediatamente donde Alexander. Él se levantó del sofá y la niña tomó su mano con confianza y apego. Miró a su madre y le dijo: «Es hora de partir, mami. Ya todo fue realizado. Todo fue cumplido. Ven a viajar con nosotros. Ven a viajar con nosotros, mami». Catalina, como despertando de un profundo sueño y sopor, observó que ellos no estaban solos. A su lado estaban su madre, su padre, Jenny y Luisa, y también estaba Berta, todos como espectros horribles, inmateriales, como sombras incorpóreas, rodeaban la maleta y estiraban sus brazos como invitándola a unirse a la macabra ronda de espectros mórbidos. Alexander dio un paso adelante y también extendió su brazo. «Es hora de partir, Catalina. Ven, ven y únete a nosotros. Ven y ocupa tu lugar». «No, no», decía ella entre sollozos y palabras ahogadas. «Esto no es real. ¿Quién eres? ¿Quién eres?» «¿Qué cosa eres tú?», respondió pausado y sereno. «Soy la suprema energía que todo lo observa, que todo lo contiene y que todo lo transforma. Soy el todo y soy la nada. Soy lo que tú desees que sea, ahora y siempre. Te esperé muchos años, Catalina. Te esperé demasiado. Y ya es momento de que formes parte de mi mundo y te unas a nosotros y a mí para siempre. Ven, ven a viajar con nosotros. Te espera un viaje maravilloso y eterno. Yo soy la fuerza oscura que domina el mundo de los rechazados y excluidos de la luz. Ven». Y en ese momento unos golpes fuertes se sintieron en la puerta y las sirenas de carros policiales sonaron muy cercanos. Catalina corrió por la habitación y las escaleras de la casa. Estaba desesperada, asustada, no sabía qué hacer ni a dónde huir. Respiraba agitada, el aire le faltaba y las fuerzas la abandonaron. «Alto ahí», dijo una voz. «Policía, alto o dispararemos». Sin saber cómo llegó a los techos. Estaba dispuesta a saltar, pero en ese instante una bala rozó su pierna y cayó al piso, inmovilizada. Las noticias se esparcieron rápido y en todos los canales de la televisión se informaba que una joven madre había perdido a su marido recientemente en un accidente automovilístico, donde también había perecido su pequeña hijita de 5 años. Con las facultades mentales perturbadas, producto de una esquizofrenia heredada, cayó en estado completamente paranoico e imaginó que su ex suegra quería arrebatarle a su hija, que pensaba aún estaba con vida. En medio de la noche acudió a su casa, la asesinó a puñaladas y desmembró su cuerpo con un machete. Luego lo introdujo en la maleta, una gran maleta roja.
Lo más extraño del caso es que su madre hacía muchos años atrás había hecho lo mismo, apuñaló y asesinó a su marido y arrastró una enorme maleta con sus restos hasta que fue descubierta y terminó suicidándose en prisión. La casa donde fue descubierto el cuerpo de la occisa Berta era la antigua casa familiar de Catalina. Allí ella se había mudado recientemente, había exhumado los restos de su pequeña hijita y también los había trasladado hasta esa casa. En aquel lugar permaneció muchos meses sin nunca salir y nunca jamás relacionarse con nadie, lo cual aumentó su locura y su desorden mental. Se supo que ella fue quien asesinó a Berta y fue descubierta gracias a las cámaras de seguridad del sector domiciliario. Está detenida en estos momentos y muy pronto será formalizada. Un tiempo después, en una celda de alta seguridad, rodeada de cemento y muchísimas rejas por todos lados, Catalina esperaba su proceso. Parecía muy serena, calmada y contenida. Esperaba en el silencio de la reclusión a algo o alguien que nadie más podía ver o percibir. Observó con ansiedad hacia la puerta y sus pupilas se dilataron de ansiedad. «Llegaste», dijo feliz. «Me dijeron que no eras real, que no existes, pero sé que no es verdad. Confío plenamente en ti y sé que estás ahí, esperándome para irnos juntos al fin». El cerrojo de la puerta se aflojó y la celda se abrió por sí sola. Catalina salió en silencio y caminó tranquila por los pasillos ignotos y oscuros hasta que llegó a las altas terrazas del edificio. Subió con energía y decisión y desde las alturas miró hacia abajo y allí le pareció ver a la pequeña Julie que le extendía los brazos invitándola a saltar. «Adiós, cariño», dijo. «Confío en ti. Pronto estaremos juntos otra vez». Y desde lo alto se arrojó al vacío y en su rostro se dibujaba una expresión de alegría y satisfacción y al mismo tiempo una enorme pena infinita y un gran dolor. Su cuerpo quebrantado y retorcido fue descubierto al amanecer y retirado con prisa rápidamente del lugar. Una de las manos de Catalina permanecía empuñada y entre medio de los dedos una tarjeta de presentación estaba contrañida y arrugada. Un guardia la retiró y la leyó. En la tarjeta decía: Alexander Evans, abogado. «Al fin llegaste, mami. Te estábamos esperando». Pastorcita salió a pasear, salió a pasear, salió a pasear, y en su mano lleva un puñal.